La casa estaba en las afueras del pueblo, escondida entre árboles centenarios y caminos poco transitados. Era una casa antigua, cuyas paredes guardaban más silencios que historias, y donde las sombras del pasado descansaban tranquilas en cada rincón. Allí vivía Elena, una mujer de 58 años cuya rutina silenciosa parecía un delicado ritual diario. Piel pálida, pecas discretas y ojos verde esmeralda siempre atentos a lo que pocos podían percibir. Su cabello castaño oscuro, recogido cuidadosamente en un moño bajo, rara vez veía la luz del sol. Elena vivía sola desde hacía mucho tiempo, y así lo prefería. Las mañanas eran todas iguales, o eso parecía, hasta aquel día. Elena caminaba lentamente por la cocina, calentando agua para el té mientras la luz suave de la mañana se filtraba por las cortinas desgastadas. Afuera, el mundo se movía distante, casi como un eco. Pero ese día en particular, algo diferente atravesó el silencio familiar de la mañana. Golpearon la puerta. Fue tan leve que Elena casi no lo oyó. Se detuvo por un instante, sin creer realmente que fuera una visita, tal vez un error, un vendedor o alguien perdido. Respiró hondo, arregló el vestido sencillo de algodón y caminó lentamente hacia la puerta. Al abrir, sus ojos verdes se encontraron con la figura delicada y silenciosa de una niña. Debía tener unos 7 años. Piel morena clara, cabello oscuro, largo y ondulado. La niña no dijo nada, solo la miró con ojos grandes y brillantes, sosteniendo algo entre las manos. Elena no solía recibir visitas, y mucho menos de niños. Había algo en la presencia de aquella niña que la hizo dudar por un segundo. ¿Necesitas algo?, preguntó Elena suavemente. La niña permaneció en silencio por unos segundos antes de alzar las manos y entregarle un pedazo de papel doblado con cuidado. Elena dudó, pero aceptó el papel. Cuando volvió a mirar, la niña ya había bajado los escalones y caminaba rápidamente por el sendero de tierra, desapareciendo en dirección al pueblo. Elena cerró la puerta, regresando lentamente al interior de la casa, observando el papel amarillento entre sus manos. Se sentó a la mesa de la cocina, lo abrió con cuidado y en ese mismo instante sintió algo extraño en el pecho. Era un dibujo simple, hecho a lápiz, pero con detalles muy nítidos. Elena reconoció de inmediato lo que veía. La casa dibujada en el papel era la suya, la misma ventana de la cocina, la misma puerta antigua, los árboles alrededor, y más al fondo, un gran árbol que siempre había estado allí. El corazón de Elena se aceleró. No era posible que aquella niña conociera su casa con tantos detalles, a menos que ya hubiera estado allí antes. Pero Elena nunca permitía visitas, especialmente de niños. Observó de nuevo el dibujo y entonces, con manos temblorosas, notó algo escrito en la esquina inferior derecha del papel. Había 2 nombres allí, escritos con caligrafía infantil. Uno era Elena, su propio nombre. El otro era un nombre que no reconocía, pero que de inmediato hizo que su corazón latiera más rápido y su mente viajara a lugares olvidados. Elena permaneció inmóvil durante un largo rato, observando aquellos nombres. Algo en la letra, en la forma en que los nombres estaban posicionados juntos, le produjo una sensación inquietante, algo familiar que parecía estar muy enterrado en su memoria. ¿Quién era aquella niña? ¿Cómo sabía todo eso? ¿Y por qué ese nombre desconocido resonaba tan profundamente en su alma? Mientras esas preguntas silenciosas tomaban su pecho, Elena comprendió, quizás por primera vez en años, que el silencio que tanto valoraba ya no era suficiente para contener todas las respuestas que necesitaba encontrar. Si esta historia te hizo sentir algo especial hasta ahora, te invito a darle me gusta al video, dejar tu comentario compartiendo tus sensaciones y suscribirte al canal. Juntas, descubriremos los secretos que habitan en estas historias silenciosas. Elena permaneció largo rato sentada a la mesa, observando el dibujo que tenía entre las manos. La textura del papel le resultaba familiar, como si ya lo hubiera tocado antes, y la nitidez de los trazos revelaba más que la imagen de una casa. Revelaba una memoria dormida, enterrada bajo años de silencio y rutinas bien delineadas. Pasó los dedos por los contornos de la ventana dibujada
exactamente igual a la suya. La maceta en el alféizar, la cortina levemente entreabierta, el detalle del picaporte. Todo estaba allí. Era como si alguien hubiera mirado dentro de la casa y lo hubiera traducido en trazos suaves aquello que ni ella misma ya sabía describir. Sintió un leve escalofrío. Lo más perturbador, sin embargo, no era la casa dibujada. Era lo que venía justo debajo. Los nombres. Elena leyó el suyo con una mezcla de reconocimiento e inquietud. La caligrafía era claramente infantil, pero había algo en la forma en que las letras se unían que despertaba una memoria sensorial. El sonido de alguien llamándola con voz suave, las sílabas resonando en algún patio antiguo de la infancia. Y el otro nombre, ese sí era un susurro lejano. No lo reconocía de inmediato, pero parecía estar al borde del recuerdo, como una palabra conocida cuyo origen se desconoce. Aquello la incomodaba más de lo que le gustaría admitir. Era como si su cuerpo recordara, pero su mente aún no pudiera alcanzarlo. Dejó el papel sobre la mesa y se levantó, caminando hacia la estantería de libros en la sala. Buscaba alguna pista, alguna memoria visual que conectara con lo que acababa de recibir. Abrió cajas antiguas, álbumes de fotografías, cuadernos de recetas. Todo tenía un olor a polvo y pasado, pero nada parecía dialogar con lo que había sentido al ver el dibujo. Volvió a la cocina y miró el papel nuevamente. Con cuidado, lo giró para ver si había algo escrito al reverso. Nada, solo la textura del papel, ya levemente amarillenta. Pensó en romperlo y tirarlo. Pensó en ignorarlo. Pero había algo en aquel gesto de la niña, en el silencio, en la firmeza de su mirada, que le impedía descartar aquel regalo silencioso. Decidió guardarlo en una de las gavetas de la vitrina, pero antes le tomó una foto con su viejo celular. No era una mujer muy aficionada a la tecnología, pero sabía que había algo allí que necesitaría consultar después. Una pieza de algo mayor, aunque aún no supiera qué. Se sentó nuevamente y quedó mirando por la ventana. Afuera el viento movía las hojas de los árboles, y el sol se filtraba en rayos dorados sobre la hierba aún húmeda de la mañana. Pensó en la niña. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Por qué se había ido tan deprisa? ¿Sería del vecindario? Nunca la había visto por allí. Y aun si lo fuera, ¿cómo habría tenido acceso a información tan precisa sobre su casa? Más aún, ¿por qué ese nombre, escrito junto al suyo, hacía que sus ojos ardieran sin comprender exactamente por qué? Elena se levantó y fue al patio trasero. Hacía mucho que no salía por voluntad propia. El jardín estaba cubierto de hojas secas y musgo. Recordó cuando plantaba margaritas allí, pero ahora el jardín no era más que un retrato del abandono que ella misma había cultivado en los últimos años. Pasó la mano por la superficie áspera de un banco de madera y se sentó. Respiró hondo. Recordó un aroma. ¿Algo dulce? ¿Jabón infantil, tal vez? ¿O un perfume antiguo? El olor venía con un recuerdo incompleto. Dos niñas sentadas una junto a la otra, dibujando en el suelo con crayones. Cerró los ojos. El nombre en el papel volvió a su mente. Ahora sonaba un poco más nítido. No completo, pero más cercano. Era como si la presencia de aquella niña hubiera encendido una llama tenue en algún rincón de su memoria. Elena volvió al interior de la casa y encendió la vieja radio de la cocina. Un programa de música instrumental sonaba de fondo. Mientras la tetera empezaba a silbar, se sentó nuevamente frente al dibujo, y fue entonces cuando notó un pequeño detalle que antes le había pasado desapercibido. Al lado del árbol, justo en la esquina del dibujo, había algo grabado con un trazo más leve. Un pequeño círculo con líneas en espiral alrededor, un símbolo que por sí solo no significaba nada, pero que Elena reconoció de inmediato. Era algo que ella y otra niña, tal vez su hermana, solían dibujar juntas, como un secreto entre ellas, como una firma invisible, la espiral, la misma espiral que solía garabatear en las esquinas de los cuadernos en la infancia, un símbolo de unión, de vínculo, de algo que nunca se rompe. Elena sintió un nudo en la garganta. Aquello era más que una coincidencia. Era como si ese papel hubiera venido del pasado, como si hubiera sido dibujado por alguien que conocía no solo la casa,
sino también aquella infancia que ella había intentado olvidar. Volvió a mirar por la ventana. Ninguna señal de la niña, solo el mismo silencio de siempre, ahora cargado de nuevas preguntas. Tal vez era hora de revisar cosas que nunca tuvo el valor de enfrentar. Tal vez el nombre junto al suyo no era solo un recuerdo borrado, sino un llamado. Y por primera vez en años, Elena sintió ganas de recordar. Se levantó lentamente de la silla, como quien se pone de pie no solo del asiento, sino desde un lugar mucho más profundo. Ese tipo de inquietud no desaparecería por sí sola. Era como una piedra arrojada al fondo de un lago. Las ondas se iban a expandir. Abrió una gaveta del mueble más antiguo de la casa y sacó de allí un cuaderno. Tapa dura, desgastada, con algunas hojas sueltas. Era su antiguo diario. Hacía años que no lo tocaba. Comenzó a hojearlo sin prisa, sintiendo el olor del papel envejecido, reconociendo su propia letra en tiempos que ya ni parecían suyos. En una de las páginas, escrita con bolígrafo azul, había una frase suelta. Si algún día ella vuelve, lo sabré por el dibujo. Elena sintió los ojos llenarse de lágrimas. Había escrito eso hacía más de 40 años. ¿Pero sobre quién? ¿Para quién? Sosteniendo el diario contra el pecho, se permitió cerrar los ojos. Tal vez la respuesta no estuviera allí, sino en lo que vendría después. Y ahora sabía que necesitaba ir más allá. La noche cayó lentamente, como si el tiempo hubiera aflojado sus amarras. En la casa de Elena la rutina era siempre la misma. El té servido en silencio, la radio apagada, las luces tenues. Pero esa noche algo en el aire parecía diferente. El dibujo aún estaba en el cajón de la vitrina, pero su presencia silenciosa llenaba cada rincón. Elena se acostó sin sueño. La almohada, antes tan familiar, le resultaba extraña. Su cuerpo estaba cansado, pero la mente giraba en círculos. Las imágenes del día, la niña, el dibujo, el nombre desconocido, la espiral, flotaban ante sus ojos cerrados, como si buscaran un espacio donde posarse. Cuando por fin se durmió, lo hizo con un suspiro contenido, como quien cruza una puerta antigua y polvorienta. El sueño llegó sin anuncio. Ella estaba allí, pero en otro tiempo. Los olores eran los de la infancia: jabón de lavanda, crayones, pan recién horneado. El suelo era de piedra fría y las ventanas demasiado altas para que una niña las alcanzara. Estaba sentada en el patio de un edificio antiguo, con un lápiz azul en las manos. Frente a ella, otra niña dibujaba concentrada sobre una hoja. Tenía el cabello oscuro y ondulado, ojos atentos y una comisura de los labios siempre curvada, como si estuviera al borde de una risa. Cantaba bajito una canción infantil, algo que Elena no oía desde hacía décadas, pero que su cuerpo reconoció de inmediato. La melodía entraba directo en su piel, como un recuerdo que nunca se fue. Era algo sobre lazos y estrellas, sobre promesas y escondites. En el sueño, Elena no hablaba. Solo observaba. Sentía con la intensidad de los sueños verdaderos que conocía a aquella niña, y que lo que ella dibujaba era importante. La niña levantó la mirada y le sonrió, y entonces, con manos delicadas, giró el dibujo para que Elena lo viera. Era la misma casa, el mismo árbol, el mismo columpio, y allí, en la esquina, la espiral, idéntica a la del dibujo entregado por la niña que había aparecido en su puerta. Pero en ese sueño había algo más. Las dos niñas del dibujo estaban tomadas de la mano y tenían nombres escritos debajo. Uno era el de Elena, el otro, el mismo nombre desconocido que había aparecido en el papel. Antes de que pudiera hablar o reaccionar, el sueño empezó a desvanecerse. La luz del patio se volvía niebla, la música se convertía en murmullo. La niña se levantaba, corría hacia la puerta, y antes de desaparecer miraba hacia atrás y decía, con una voz suave como el viento: «Prometiste que no olvidarías». Elena despertó con el corazón latiendo fuerte y los ojos húmedos. Aún era de madrugada. La casa estaba sumida en el silencio, pero dentro de ella algo se movía, como un hilo tirado desde el fondo de un ovillo que ni siquiera sabía que existía. Se sentó en la cama, sujetando las cobijas contra el pecho, intentando retener las últimas imágenes del sueño.
La voz de la niña aún resonaba. «Prometiste». Se levantó despacio, descalza, sintiendo el frío del suelo en los pies. Sin encender las luces, caminó por el pasillo hasta la puerta del sótano. Hacía años que no bajaba allí. El interruptor chisporroteó antes de iluminar la escalera empinada. El olor era a humedad, madera antigua y recuerdos guardados. Elena bajó escalón por escalón, el corazón acelerado. En el rincón más profundo, detrás de cajas de cartón y muebles cubiertos con sábanas, encontró un baúl pequeño de madera clara. La cerradura estaba oxidada, pero no cerrada. Lo abrió con cuidado. Dentro, protegidos por papel de seda y telas dobladas, había cuadernos de infancia, dibujos antiguos, notas escritas con letra infantil. Un mundo perdido, dormido durante décadas. Con manos temblorosas, sacó una hoja y la desplegó. Era un dibujo hecho por ella. Reconoció el trazo, la elección de colores, la forma en que siempre dibujaba el cielo con estrellas, incluso durante el día. Pero lo que llamó su atención fue el detalle. En la esquina inferior, junto a la firma infantil Elena, había otra firma, la misma, el mismo nombre. Sacó otra hoja y otra. En todas había dos niñas, siempre juntas, siempre sonriendo. A veces dibujaban casas, otras veces árboles, otras solo espirales, pero siempre juntas. Y en todas las hojas los dos nombres estaban ahí. Elena se sentó en el suelo frío del sótano, rodeada de esos recuerdos. Su pecho se llenó de algo que no sabía nombrar. No era solo nostalgia, era la presencia de algo que había prometido, alguna vez no olvidar. Una promesa hecha en un tiempo en que todo era más simple. Una promesa traicionada por el tiempo, pero reavivada ahora por un sueño y por una visita silenciosa. Llevó una de las hojas al rostro e inhaló el olor del pasado. Lloró en silencio, como quien se reencuentra con una parte de sí. Sabía ahora que el nombre que había estado golpeando su mente era real. No era invención, no era ilusión. Era alguien que un día fue parte de ella. Se quedó allí por un tiempo indefinido, rodeada de dibujos, de recuerdos y de un nombre que finalmente cobraba sentido. Cuando el sol comenzó a insinuarse por las rendijas del sótano, Elena subió de nuevo a la superficie, llevando en brazos la caja con los dibujos. La casa parecía diferente con la luz de la mañana, como si hubiera despertado junto con ella. Se sentó en la mesa de la cocina, esparció los dibujos sobre la madera gastada y empezó a alinearlos como piezas de un rompecabezas. Tomó uno de los dibujos más antiguos, en el que aparecían las dos niñas, con un sol rojo en el centro del cielo. Detrás del papel, escrito con letras temblorosas, estaba la frase «Para no olvidar nunca». Elena cerró los ojos. Ahora lo entendía. No se trataba solo de recuerdos, sino de señales. Señales que alguien, quizás la misma niña, había dejado para ella a lo largo del tiempo. Señales que la guiaban de regreso a una verdad que había sido enterrada en su interior. Encendió el hervidor. Puso agua en la xícara. No necesitaba saber ainda tudo, mas agora sabía que había algo a seguir, algo que só comezaba. Y por primera vez en muchos años, Elena deseó que llegara el día siguiente. A la mañana siguiente, Elena despertó con una decisión tomada. El calor del sueño aún estaba presente en su piel, y los dibujos del sótano permanecían esparcidos sobre la mesa, como testigos de algo que ya no podía ignorar. El nombre, la espiral, la voz infantil diciendo «Prometiste que no olvidarías». Todo apuntaba a una ausencia que gritaba en silencio. Había alguien que tal vez podría ayudarla a entender, doña Encarnación, su vecina del frente. Una señora de más de 90 años, lúcida y reservada, que la conocía desde niña y que, según recuerdos vagos de la infancia, había tenido algún vínculo con su madre biológica antes de la adopción. Elena dudó en la puerta. Hacía meses que no intercambiaban más que saludos a través de las ventanas, pero esa mañana algo la empujaba. Llevaba consigo uno de los dibujos encontrados en el sótano, cuidadosamente doblado en el bolsillo del abrigo. El timbre sonó bajo, casi tímido. Pasaron largos segundos hasta que la puerta se abrió, revelando la figura frágil de doña Encarnación,
apoyada en un bastón de madera oscura. Sus ojos, pequeños e intensos, brillaron al reconocer a Elena. «Elena, pensé que no te volvería a ver», dijo con una voz ronca pero serena. La mujer más joven sonrió con dulzura y respondió: «Necesito hablar con usted sobre el pasado». La anciana hizo un gesto amable para que entrara, y pronto estaban sentadas en la pequeña sala, decorada con almohadones florales y muebles antiguos. Un aroma a té de menta flotaba en el aire, y el sonido de un reloj de pared marcaba el tiempo con paciencia. «¿Usted recuerda a mi madre?», comenzó Elena con el corazón acelerado. Doña Encarnación la miró largamente. Luego asintió lentamente con la cabeza. «Sí, recuerdo muchas cosas que quizás tú aún no sabes». Con dedos lentos extendió la mano hacia una caja de madera tallada sobre el aparador. La abrió y sacó de ella una carta envejecida, amarillenta por el tiempo, cuidadosamente protegida con una cinta de tela verdosa. «Tu madre me dio esto. Antes de partir, dijo que era para ti, pero que solo debía ser abierta si el pasado comenzaba a llamar de nuevo. Creo que ese día ha llegado, ¿verdad?». Elena recibió el sobre con manos temblorosas. La caligrafía en el frente le resultaba familiar, curvas suaves y firmes que despertaban recuerdos difusos. No lo abrió de inmediato. Miró a la anciana frente a ella y preguntó: «¿Ella mencionó algo sobre una hermana?». Doña Encarnación cerró los ojos por un momento, como si accediera a un archivo muy antiguo. Luego, con un suspiro profundo, respondió: «Sí, lo mencionó. Tenías una hermana. Gemelas, de hecho. Pero poco después de nacer, por complicaciones, fueron separadas. Una quedó con la madre biológica. La otra fue entregada a otra familia». El silencio que siguió parecía un velo espeso envolviendo a ambas mujeres. Elena apretaba el sobre entre los dedos, como si pudiera disolver todas las lagunas. «¿Por qué nadie me dijo nada?». «Porque hubo demasiado dolor, hija mía. Porque tu madre creyó que protegerlas del pasado era lo mejor. Pero el tiempo siempre trae de vuelta lo que necesita ser sanado». Elena abrió el sobre allí mismo. Dentro había una sola hoja de papel doblada en 3 partes. Al desplegarla, se encontró con palabras escritas a mano, con tinta ya desvaída. «Mi querida Elena, si estás leyendo esto, es porque encontraste las piezas del rompecabezas que guardé con tanto cuidado. Tenías una hermana. Tenías, y aún tienes, lo creo. El destino nos separó, pero el amor, ese no se pierde. Busca los dibujos. Son más que recuerdos. Son mapas. Cuando eras pequeña, dibujaban juntas. Creaban mundos con lápices y colores, y siempre colocaban una espiral. Era su símbolo, una marca de reencuentro. Sigue las pistas, mi niña. Donde haya una espiral, habrá también un hilo de memoria esperando ser tirado. Confía en las señales. Con amor eterno, mamá». Elena leyó la carta 3 veces en silencio. Cada palabra parecía una llave, un llamado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Solo agradeció. Al salir de la casa de Doña Encarnación, se sentía distinta, como si algo dormido dentro de ella finalmente hubiese despertado. En la vereda, sacó el dibujo del bolsillo. La espiral estaba allí, en la esquina, como siempre. «Un mapa», susurró para sí misma. «Solo necesito saber leerlo». Y entonces, por primera vez en muchos años, Elena sintió que estaba a punto de reencontrar algo que nunca supo que había perdido. El camino de regreso a casa le pareció más corto. Cada paso estaba guiado por algo que mezclaba intuición con nostalgia. Elena aún no sabía dónde buscar, pero sentía que ya había comenzado. Al llegar, colocó la carta sobre la mesa junto a los dibujos antiguos y comenzó a organizarlos en orden cronológico. Los dibujos infantiles parecían contener mensajes que solo ahora lograba descifrar. En uno de ellos notó algo curioso. Había el contorno de una casa diferente, con un árbol torcido al lado y una pequeña cerca de madera. Junto a la espiral, un nombre que no recordaba haber escrito: la casa del huerto. Eso reavivó un recuerdo vago, un lugar donde niños jugaban, supervisados por monjas, un internado, un orfanato o simplemente una casa de acogida.
Abrió un antiguo álbum de fotografías guardado en la estantería, repleto de registros de su infancia. Página por página fue buscando, hasta encontrar una foto en sepia. Dos niñas pequeñas jugando con hojas secas. Una de ellas era ella, la otra, el rostro borrado por el tiempo, pero los rasgos se parecían mucho a la niña que había aparecido días atrás. En el reverso de la foto, escrito a lápiz y casi borrado, se leía: Elena e Inés, otoño de 1971. Elena llevó la mano a la boca. Inés, el nombre del dibujo, el nombre de la espiral. Con las manos temblando volvió a la carta. Releyó el pasaje sobre los dibujos y las pistas. Por primera vez, todas las piezas parecían querer encajar. Quizás aún no era el momento de encontrar a Inés, pero ya era tiempo de buscarla, y eso, por sí solo, lo cambiaba todo. Elena pasó la noche en vela. La carta, la foto con el nombre Inés, los dibujos con espirales, el recuerdo del jardín del huerto, todo parecía flotar a su alrededor, como si estuviera atrapada entre lo real y lo que aún necesitaba recordar. Al amanecer, se levantó antes del sol y abrió la puerta principal. El aire estaba húmedo y el olor a tierra mojada intensificaba sus recuerdos. El suelo del patio aún conservaba pequeñas huellas de la visita anterior de la niña, y la mecedora antigua crujía suavemente con el viento, como si la casa susurrara que ella ya no estaba sola. Fue entonces cuando la vio de nuevo. Sentada en el mismo lugar del primer día, la niña, de cabello largo y ondulado, piel morena clara y ojos grandes, dibujaba en silencio, con un lápiz ya bastante gastado. Esta vez Elena no se asustó. Había una familiaridad ahora. Algo entre ambas había cambiado, aunque ninguna palabra hubiera sido dicha. Caminó lentamente hasta la verja, y la niña la notó con un leve levantar de cejas. No sonrió, no hizo señas, solo extendió el papel que acababa de terminar. ¿Para mí?, preguntó Elena con voz baja. La niña asintió con la cabeza, y enseguida corrió hacia el patio trasero, en dirección al viejo limonero que crecía cerca de una pared cubierta de musgo. Elena se quedó parada allí, con el papel en las manos. Al abrirlo sintió que su cuerpo entero se estremecía. Era el jardín de la casa, el mismo árbol del patio, los detalles de la cerca, la textura de la pared. Pero en el centro del dibujo colgaba de una de las ramas del limonero un columpio de madera, y debajo de él, dos niñas tomadas de la mano, con las cabezas ligeramente apoyadas una en la otra. Sobre ellas, el mismo símbolo en espiral, dibujado con un lápiz rojo desvaído. Elena entrecerró los ojos. Aquello no era invención. Ese columpio existió. Ella lo recordaba. Cuando era niña, en el orfanato antes de la adopción, ella y otra niña, a la que llamaba Nené, solían jugar en un columpio idéntico. El nombre Inés ahora tenía sentido. Era el apodo de infancia que usaba para llamar a su hermana. Nunca supo de dónde lo había sacado, hasta ahora. Y nadie, absolutamente nadie, aparte de ella y Nené, podría saber eso. Volvió la mirada hacia el jardín buscando a la niña. Ya no estaba allí. La puerta del fondo aún se movía un poco, señal de que había salido en silencio, como siempre lo hacía. Elena entró en casa con las manos sudorosas. Tomó una cinta adhesiva y pegó el nuevo dibujo en la pared de la sala junto a los anteriores. Se quedó algunos minutos simplemente observando todo, la progresión de los trazos, la repetición del símbolo, los rostros de las dos niñas que poco a poco ganaban más definición. Era como si la niña la estuviera guiando, como si supiera exactamente qué recuerdos despertar. Respiró hondo. Tomó la caja con los papeles antiguos del sótano y comenzó a revisitar cada hoja. Uno de los dibujos guardados desde su infancia mostraba un limonero con 3 peldaños de cuerda al costado. Era el prototipo del columpio. Nunca lo había notado, pero ahora todo cobraba sentido. Aquella misma tarde, Elena decidió ir a la antigua parroquia del pueblo. Era el único lugar que podría tener registros de su infancia antes de la adopción. Llevaba consigo los dibujos, la foto con el nombre Inés y la carta de su madre biológica. Aunque no sabía exactamente qué buscaba, algo la impulsaba. Al llegar, encontró al párroco organizando cajas en el fondo de la iglesia. Era un hombre de voz amable,
con arrugas en los ojos que transmitían comprensión. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó. Estoy buscando a mi hermana, respondió con la sinceridad de quien ya no puede esconder su dolor. Él la invitó a pasar, le ofreció un té y, tras escuchar toda la historia, le permitió consultar algunos registros antiguos, aún en papel. Había una sección con anotaciones de bautizos y acogimientos realizados por monjas entre 1969 y 1972, un período compatible con su infancia. Pasaron horas hojeando documentos envejecidos, anotaciones ilegibles, fotos descoloridas, hasta que al final de uno de los cuadernos, una nota en letra cursiva llamó su atención. Día 17 de marzo, llegada de 2 niñas gemelas sin nombre, aproximadamente 3 años. Se les coloca pulsera de identificación, DEC 17 y DEC 18. Una responde a Lena, la otra a Iné. Elena cubrió su boca con las manos. Su corazón se aceleró. La confirmación. Siempre habían estado juntas, aunque fuera por poco tiempo, aunque las separaron demasiado pronto. El sacerdote la observaba en silencio, con respeto. «Hay algo más», dijo señalando una pequeña caja de metal en el rincón. «Allí están los objetos no reclamados de niños acogidos. Tal vez haya algo de ella». Elena se acercó con cuidado. Al abrir la caja, encontró juguetes antiguos, cintas para el cabello y un cuaderno de dibujos. Pasó las páginas con manos temblorosas. En la tercera hoja, ahí estaba, la espiral, el mismo trazo, la misma posición, y al lado, escrito con letras infantiles, «Para Lena, cuando vuelva a soñar». Elena no contuvo las lágrimas. Era real. Todo era real. Inés existió, amó, dejó señales, y ahora ella comenzaba a verlas con claridad. Al regresar a casa, Elena ya no sentía el peso de la duda, sino la urgencia de continuar. Los dibujos dejaron de ser misterios para convertirse en guías, y entendía finalmente que la niña que venía a visitarla quizás no era solo una niña cualquiera, quizás era una memoria viva, o algo más, pero eso solo los próximos dibujos podrían revelarlo. Al caer la noche, con el cuaderno antiguo sobre la mesa y el nuevo dibujo en la pared, Elena comenzó a notar algo que antes se le escapaba. La espiral, presente en todos los papeles, no estaba allí por azar. Más que un símbolo de reencuentro, como decía la carta de su madre, era un marcador de dirección. Tomó el dibujo que la niña había dejado ese día, el del columpio en el jardín, y lo superpuso a uno de los croquis del antiguo orfanato que había encontrado años atrás cuando pensaba donar parte de sus recuerdos. Las proporciones coincidían. El jardín no era el de la casa actual, era el del orfanato donde vivieron, el limonero, la puerta de madera al fondo, el sendero de piedras, todo estaba allí. «Me está diciendo dónde buscar», murmuró para sí, sintiendo un escalofrío en la espalda. Volvió al armario donde guardaba cajas de recuerdos de su vida adulta. Entre tarjetas viejas, fotografías y cartas sin enviar, encontró un sobre marrón con el sello del antiguo hogar de acogida, ya extinto. Dentro había un dibujo infantil que había hecho a los 5 o 6 años. Era un autorretrato. Ella a un lado de la hoja, con un vestido verde musgo. Al otro lado una figura más pequeña, tomada de su mano, con el mismo lazo rojo en el cabello que Elena había visto en la foto de las gemelas. Entre ellas, una espiral. Elena no sabía por qué había guardado eso tanto tiempo, pero ahora tenía sentido. Era una promesa antigua, un recuerdo que había sobrevivido. Fue a la ventana y miró hacia el jardín silencioso. Ya hacía 2 días que la niña no aparecía. Sintió su ausencia como si algo faltara también por dentro. Fue entonces cuando escuchó el sonido, viniendo de la mesa. No un sonido común, no un golpe, ni un crujido. Era como si un lápiz hubiese sido dejado allí con prisa. Se acercó lentamente. En la esquina del papel más reciente, el del columpio, había una nueva línea dibujada. Un trazo fresco aún más oscuro que los otros, que ahora indicaba un camino, como una flecha, saliendo de la espiral y apuntando hacia fuera de la hoja, hacia algo que aún necesitaba ser encontrado. Elena respiró hondo. Ya no era una búsqueda del pasado.
Era un llamado del presente, un reencuentro que se construía con cada símbolo, y ahora estaba lista para seguir el mapa, aunque todavía no supiera dónde terminaría. El día amaneció gris, con nubes bajas y un silencio casi absoluto en el vecindario. Elena, aún inmersa en las emociones del día anterior, despertó con un propósito. Necesitaba continuar la búsqueda. No se trataba solo de una hermana que quizás aún estuviera viva, sino de sí misma, de aquello que había quedado olvidado dentro de ella. Sobre la mesa del salón, el último dibujo dejado por la niña parecía aún más revelador bajo la tenue luz de la mañana. El columpio, las niñas tomadas de la mano, la espiral ahora apuntando fuera de la hoja, todo era como una invitación a no detenerse. Elena se levantó con lentitud, tomó un café rápido y se dirigió al dormitorio donde guardaba un armario antiguo con sus pertenencias más viejas. Allí, entre telas guardadas y cajas con objetos de su madre adoptiva, había un álbum de recortes, grueso y polvoriento, que no abría desde hacía más de 20 años. Se sentó al borde de la cama, pasó la mano por la tapa de cuero desgastada y respiró hondo antes de abrirlo. Las primeras páginas contenían cartas y fotografías pegadas con cinta adhesiva amarillenta, mensajes escritos con caligrafía antigua y flores prensadas entre las hojas. Era una colcha de retazos de recuerdos, fragmentos de una vida reconstruida, pero con muchas lagunas. Al llegar a la mitad del álbum, algo llamó su atención. Una página estaba sellada con cinta transparente, como si alguien hubiera querido ocultarla o preservarla por algún motivo. Elena dudó por un momento, pero la curiosidad fue más fuerte. Con cuidado despegó el borde de la cinta, que se soltó con un leve crujido. La imagen revelada era una fotografía antigua, ligeramente descolorida. Mostraba a dos niñas pequeñas sentadas lado a lado en un banco de madera. Ambas llevaban vestidos verdes idénticos y tenían rasgos muy parecidos. Ojos grandes, cabello oscuro recogido con lazos rojos. Una de ellas sonreía con los dientes frontales aún ausentes. La otra, más seria, sostenía un dibujo entre sus manos. El corazón de Elena se aceleró. Aquella niña seria era ella. Reconocía su postura, los ojos ligeramente tristes. Y la otra, no había dudas. Era la misma niña que había venido a entregarle los dibujos en los últimos días. En el reverso de la foto, escrito a lápiz con caligrafía infantil, estaba el nombre que faltaba: Inés. Elena se llevó la mano a la boca, intentando contener el llanto. Las piezas finalmente encajaban. No era una simple coincidencia. La niña que la visitaba, silenciosa y misteriosa, era una representación viva de la hermana que creía haber perdido para siempre. Con los ojos aún llenos de lágrimas, regresó al salón y colocó la foto junto a los dibujos. Ahora había un rostro, un nombre, un recuerdo concreto. Era como si la historia estuviera siendo reescrita, con la precisión de un bordado antiguo que al fin revelaba su figura. El resto de la mañana transcurrió en silencio. Elena se sentó frente a la pared de los dibujos, observando cada uno como si fueran portales hacia una verdad mayor. Recordó canciones que ella e Inés cantaban de niñas, los bailes improvisados con pañuelos de colores, los susurros nocturnos en el orfanato. Entonces comprendió que debía actuar. La búsqueda no podía terminar allí. Fue a la cocina, tomó papel y lápiz y comenzó a escribir una lista. Nombres, lugares, fechas, pistas, todo lo que pudiera llevarla hasta Inés. Aunque la niña que la visitaba fuera solo una proyección, un espíritu o un fragmento de memoria, Elena sabía que la mujer real existía en algún lugar. Y ahora estaba lista para buscarla. Esa misma tarde, Elena sintió un impulso que no supo explicar. Decidió subir al altillo, un espacio que evitaba desde hacía años, lleno de cajas viejas y muebles cubiertos con sábanas. Abrió la escalera retráctil, subió con cuidado y fue recibida por un olor a madera antigua mezclado con polvo. Allí encontró una caja rotulada con el nombre de su madre adoptiva. Dentro había cuadernos antiguos, recortes de periódicos y documentos de adopción. En un sobre separado, marcado con la palabra confidencial, halló una carta que nunca antes había visto.
Estaba escrita por la trabajadora social que había gestionado el proceso de adopción. La carta explicaba que, durante los trámites, se descubrió que la niña adoptada tenía una hermana gemela, pero que, por razones legales, las niñas fueron separadas. La madre adoptiva optó por no revelar esta información para evitar confusión emocional. Elena sintió una mezcla de dolor y compasión. Su madre adoptiva le había dado amor, un hogar, cuidados, pero también había ocultado una parte esencial de su historia. Ahora comprendía el silencio, las miradas evasivas, la tristeza oculta en ciertas fechas. Regresó al salón con la carta en las manos. Releyó cada línea con los ojos nublados. No sentía rabia, solo una profunda nostalgia por lo que pudo haber sido, pero también sentía una certeza: aún había tiempo. Esa noche, Elena salió de casa en silencio y caminó hasta la plaza del pueblo. Llevaba consigo la fotografía de las dos niñas, ahora protegida por un marco simple. Se sentó en el banco bajo el árbol más antiguo y se quedó allí, observando a los niños jugar, a las familias pasar, al tiempo deslizarse con lentitud. En determinado momento, una mujer más joven se sentó a su lado. Llevaba de la mano a una niña, de piel morena clara, cabello oscuro, ojos grandes y atentos. Elena sonrió a la niña, que le devolvió la sonrisa. La mujer comentó: «Le encanta dibujar. A veces hace dibujos que me asustan de lo detallados que son». Elena abrazó el marco contra su pecho, conmovida. No sabía si era una señal, una coincidencia o solo otro fragmento de algo mayor, pero sentía que el universo le decía: «Sigue, aún hay caminos», y ella seguiría. La noche transcurrió lenta, casi inmóvil, como si el tiempo hubiese decidido respetar el duelo silencioso que Elena llevaba en el pecho. A la mañana siguiente, al abrir las ventanas, la luz que entró en la casa parecía diferente. Había un brillo tenue, casi tímido, pero que insinuaba un nuevo comienzo. Elena se sentó a la mesa del salón y pasó los dedos lentamente por la superficie de madera, como quien busca conexión con algo invisible. Frente a ella, la foto de las dos niñas, los dibujos dejados por la visitante misteriosa, la carta de la trabajadora social y el nombre escrito a lápiz: Inés. Todo allí era prueba de que aquella ausencia, silenciada durante tanto tiempo, ahora cobraba forma, color y dirección. Decidió comenzar por donde el pasado aún podía tener raíces: los registros antiguos del orfanato. Tomó el teléfono y llamó a la antigua institución donde había pasado parte de su infancia. La secretaria, educada aunque distante, informó que los archivos de aquella época estaban incompletos, pero que podía enviar por correo electrónico todo lo que estuviera disponible. Elena agradeció y esperó. Mientras tanto, volvió al desván. Necesitaba revisar todo. Revisó cajas con juguetes viejos, cuadernos escolares, pequeños objetos olvidados. En una caja más pequeña, encontró un trozo de tela con las iniciales IV, bordadas en hilo rosa. Un pequeño vestido infantil, idéntico al que la niña de la foto usaba. El olor del tiempo impregnaba la tela, pero para Elena era como un perfume sagrado. Lo apretó contra el pecho y lloró en silencio. Esa tarde recibió el correo electrónico de la institución. Los pocos documentos adjuntos confirmaban lo que ya sospechaba. En determinado año había registro de dos niñas admitidas juntas. La ficha de Elena constaba con el nombre verdadero, alterado por razones legales, pero en una observación lateral se leía: hermana gemela separada por adopción externa. Nombre: Inés Umpe. La línea de tiempo ahora estaba clara. La separación había sido oficial. Habían vivido juntas solo los primeros años. Pero no había más datos de Inés, nada sobre la familia que la adoptó. Ninguna dirección, ciudad, referencia. Aún así, Elena no sintió frustración, sintió impulso. No estaba sola. La niña de los dibujos, los sueños, los recuerdos activados, todo apuntaba a una presencia real, si no física, al menos espiritual. Y eso era suficiente para continuar. A la mañana siguiente, visitó la biblioteca municipal. Pidió acceso a periódicos antiguos y archivos públicos. Durante horas, hojeó páginas amarillentas,
buscando cualquier referencia a adopciones del período. En un artículo olvidado en una esquina de un diario local, encontró una pequeña foto de una familia con 2 niñas. Una de las niñas tenía la misma mirada que su hermana, aunque más crecida. El apellido mencionado era Valdés. La ciudad, distante de allí, pero accesible. Elena anotó todo. Regresó a casa con el corazón agitado, pero firme. Esa noche, se sentó en el lugar donde la niña solía aparecer, una silla cerca de la ventana que daba al jardín. Con el cuaderno en el regazo, comenzó a dibujar, no el columpio, no la casa, sino 2 rostros uno al lado del otro. Mujeres, ya no niñas, como si intentara materializar lo que aún no había sucedido. Las líneas salían temblorosas, pero verdaderas, y cuando terminó, pegó el papel en la pared, junto a los demás. La búsqueda había comenzado, y no necesitaba ir tocando puertas. Bastaba conseguir las señales, porque de alguna forma, Inés también estaba buscando, y tal vez, en algún lugar del tiempo, sus líneas se cruzarían de nuevo. Los días que siguieron estuvieron marcados por un silencio más espeso. La niña no volvió, y el dibujo que antes tomaba color sobre la mesa permaneció intacto. Elena continuó con su rutina en calma, pero sus gestos eran distintos, más conscientes, más atentos, como si con cada movimiento se acercara a algo que no podía ver, pero que de algún modo sabía que estaba ahí. Una tarde nublada, al abrir una de las gavetas del cuarto de huéspedes, un lugar que no tocaba hacía años, encontró un marco antiguo, envuelto en tela. Dentro estaba el dibujo de la infancia que creía perdido, 2 niñas tomadas de la mano, junto a un columpio, bajo un árbol. No fue el dibujo lo que la detuvo, sino un detalle que no recordaba haber visto. En la esquina inferior derecha había un pequeño sello pegado casi invisible, con las iniciales IV y un número de referencia. Aquello no lo había hecho ella. Era una catalogación, oficial. Con la respiración contenida, Elena giró el marco. El fondo de papel se soltó con facilidad. Detrás, pegado con cinta vieja, había un billete breve. Instituto San Miguel, Archivo Familiar, Caja 27, Inés Valdés. Guardó silencio por largos segundos. No había dirección, no había firma. Solo ese nombre ahora confirmado. Elena sostuvo el billete entre las manos y lo llevó al pecho. Luego caminó hacia la pared donde guardaba los dibujos que la niña había dejado. Los retiró uno por uno, con cuidado. En su lugar, colocó únicamente ese billete, sujeto con 2 alfileres. No necesitaba decir nada, no necesitaba salir corriendo. La búsqueda ya no se trataba de encontrar, sino de reconocer. Esa era la confirmación que su corazón esperaba. Esa noche no lloró, tampoco buscó respuestas. Simplemente se sentó frente a la mesa con un cuaderno nuevo y esperó. Por dentro, algo se acomodaba lentamente, como un organismo antiguo que finalmente vuelve a encontrar su ritmo natural. No sabía si algún día vería a Inés. Tal vez no. Tal vez el reencuentro no fuera visual ni externo. Pero lo cierto era que, por primera vez, sentía que ya no estaba sola dentro de sí misma. El dibujo que comenzó esa noche era distinto a los anteriores. No representaba un recuerdo, sino una especie de oración silenciosa, un intento de coser las ausencias con ternura, no con urgencia. Mientras los trazos aparecían, sentía que la historia, la suya y la de su hermana, seguía viva, aunque las páginas jamás se dieran completamente la vuelta. Y así pasó la noche, sin clímax, sin conclusión, sin despedidas. Solo ella, el papel y un billete colgado en la pared que no decía todo, pero decía lo suficiente. El silencio final no fue vacío, fue pleno. Como quien comprende que hay historias que no terminan, solo encuentran otra forma de existir.